Pues creo que ha sido un paso algo natural en su flujo de negocios. Las empresas han seguido pues en contacto con sus clientes, viendo qué requerimientos hay, qué programa hay de lanzamiento de determinadas plataformas en determinados años, hacia el futuro, cómo está el programa de lanzamientos, y en base a eso pues cómo vienen los requerimientos de los componentes, partes de los sistemas, y en base a eso pues las empresas están viendo qué pueden ofrecer, ¿no? de sus capacidades. Ya desde hace tiempo, pues sobre todo las OEMs, y después las OEMs transfiriendo los mensajes a las Tier 1s y las Tier 1s haciendo lo propio con las Tier 2s, pues sobre los cambios que vienen, preguntando si podrían hacer algún componente, ofrecerles algo y demás. Entonces, por eso te digo que ha sido algo que se ha ido dando un poco de manera natural. Sin embargo, creo que ha requerido que las empresas sean muy proactivas y no se queden pasivas solamente esperando a que llegue el comunicado, la solicitud, la petición de parte del cliente, ¿no? Porque pues si te quedas en esa posición pasiva, creo que vas a reaccionar muy tarde, ¿no? Entonces las empresas han tenido que hacer ese esfuerzo de, pues, primero yo creo que informativo, de investigación, de preparación, de entender la diferencia de una arquitectura contra la otra, el tren motriz de combustión interna contra el eléctrico, entender de qué sistemas, subsistemas, componentes está integrado y cuáles dejan de existir, cuáles se modifican y cuáles son nuevos, ¿no? Y bueno, ya entendiendo muy bien esa parte, el siguiente paso que creo que las empresas se están dando es pues ubicar su posición dentro de ese cambio, entender si de las capacidades que tienen actualmente y de los productos que fabrican, pues en qué casilla caen o en qué cubeta, ¿no? En los componentes que se mantienen, en los que se modifican, en los que dejan de existir o en los nuevos, ¿no? Y pues en base a eso, pues hacer una estrategia, pues ya sea de inversiones o de mantenimiento de infraestructura, de desarrollo de nuevos productos, una estrategia comercial de acercamiento con los clientes, y pues de esa manera ir viendo la sostenibilidad del futuro del negocio en el mediano y largo plazo. Sí, pues mira, hay casos importantes de lo que le llaman el battery case o el battery housing. Es un componente estructural del vehículo eléctrico muy importante, prácticamente abarca todo el área debajo del piso del vehículo, del eje delantero al eje trasero. Ahí es en donde van almacenadas las baterías, y tiene una función, pues primero de almacenamiento, una función estructural del vehículo y también una función de protección contra impacto y de manejo térmico. Entonces, ese es prácticamente un subsistema nuevo, es mecánico, y que pues rápidamente surgieron casos importantes en México de fabricación de ese componente. También ya algunas empresas que anteriormente estaban en el negocio de componentes eléctricos o electrónicos más tradicionales, por ejemplo, no sé, paneles de instrumentos o alguna pantalla o algún panel del aire acondicionado, pues estas empresas han migrado
bueno, no migrado porque continúan con ese negocio. Hay los vehículos eléctricos, pues aunque han evolucionado mucho a tener mucho más pantallas que los paneles de instrumentos tradicionales, pero esas compañías ya se han movido hacia allá y siguen con esa parte del negocio, pero aprovechando y capitalizando su expertise en sistemas eléctricos y electrónicos, pues han incursionado en desarrollar módulos de control de motores, inversores, pues en fin, diferentes componentes que son parte del sistema electrónico de potencia del tren motriz eléctrico. Entonces ya hay plantas en México fabricando estos componentes, o algunas desarrollándolos para próximamente empezar a fabricarlos. También transmisiones dedicadas al tren motriz eléctrico. Si bien ya para el tren motriz de combustión interna se hacían transmisiones aquí en México, pues también ha sido una transición bastante natural, adaptar transmisiones para el tren motriz eléctrico, y ya se están haciendo aquí. Hay plantas que producen sistemas HADAS que propiamente no son particulares del vehículo eléctrico. Los sistemas HADAS vienen incorporándose desde el vehículo de combustión interna, se agregan aquí al vehículo eléctrico, y bueno, principalmente son como el pilar tecnológico del vehículo autónomo, ¿no? Pero bueno, creo que tienen buena relación con el vehículo eléctrico, van de la mano hasta cierto punto, y el vehículo eléctrico pues hace una fuerte incorporación de estas tecnologías, y pues estos sistemas también ya desde hace unos años se fabrican en México. Se fabrican componentes, partes de los motores eléctricos, carcasas, embobinados, diferentes partes móviles, ya se fabrican aquí en México, partes estructurales, que pues de nuevo esto no es específico del vehículo eléctrico, son partes estructurales que también son parte de la arquitectura del vehículo tradicional, pero pues bueno, se fabrican aquí partes ya específicas de plataformas o de programas de vehículo eléctrico, ejes y arneses también, que de nuevo muchas de estas cosas ya se emplean en el vehículo tradicional. Y pues sí, hay que entender esa parte, que lo que está cambiando el vehículo, hablando solamente de vehículo eléctrico contra combustión interna, pues es el tren motriz, ¿no? Pero el resto del vehículo pues prácticamente es lo mismo, ¿no? Entonces pues podríamos hablar de un vehículo eléctrico, no sé, por ejemplo un Mustang Mach-E de Ford, pues digo, sigue teniendo su carrocería, sus asientos, su tablero, sus llantas, etcétera, pilar A, pilar B y demás. Y pues bueno, todos esos componentes hay muchos que se fabrican en México, y pues bueno, tan solo el hecho de que vayan ensamblados en un vehículo eléctrico, pues ya podríamos decir que estamos en la industria de electromovilidad presente, ¿no? Pues mi ruta sugerida sería iniciar por identificar subsistemas similares a los que se fabrican hoy en día. Si venimos de una industria de estampado, de maquinado, de fundición, de forja, de un determinado tipo de piezas,
pues empezar a buscar en el vehículo eléctrico qué piezas son similares, ¿no? Que se requieran hacer con esos procesos, o que sean de esos tamaños, o de esos pesos, o de esos materiales, ¿no? Entonces, identificar esos nichos como, digamos, un primer paso, y de ahí gradualmente ir moviéndose hacia incorporación de nuevos procesos, ¿no? Basados en, pues, tu pilar tiene que ser pues tu expertise, tu conocimiento técnico, ya sea en un proceso o en un material o en el funcionamiento de un subsistema. Entonces, con eso ir buscando qué capacidades adicionales pudieras agregar a tu negocio. También la industria está moviéndose mucho hacia la integración. Entonces ya no es tan común que un proveedor solamente, no sé, estampe una pieza y la empaque y la envíe al cliente, ¿no? Sino ya hay muchos requerimientos de agregar más valor a través de algún subensamble con inspección y demás, ¿no? Entonces, pues las empresas, las que ya se han movido en esa dirección, que se están agregando a sus procesos capacidades de ensamble, no sé, con soldadura, con remachado, con atornillado, adhesivos, y pues bueno, además también pruebas de calidad, como pruebas de fugas, hermeticidad, pruebas funcionales y demás. Entonces, ese podría ser una segunda derivación de la ruta. Y la tercera, ya pues hacer un análisis y pertinencia de incursionar en un enfoque de negocio totalmente nuevo, ¿no? Disruptivo, tal vez no tenga tanto que ver con el actual. El vehículo eléctrico y el autónomo tienen un muy alto contenido de sistemas eléctricos, electrónicos, software y control, algoritmos. Entonces, pues esos son los nuevos nichos de oportunidad, nuevos nichos de negocio, y pues para mí ese sería ya la tercera derivación de esa ruta. Claro que no es fácil, no es para todos, implica mucho riesgo, implica mucha inversión, pero quien lo pueda hacer bien, pues le espera un gran futuro. Pues todavía por mucho tiempo seguimos viendo una preponderancia del acero. Sin embargo, pues como todo material, sigue evolucionando, los productores siguen innovando, entonces siguen saliendo nuevas aleaciones. Entonces, pues bueno, esas serán las que irán apareciendo en el vehículo, pero vemos que el acero mantiene su preponderancia, cediendo un poco el paso al aluminio, pero sigue dominando el acero, ¿no? Por muchas características, por obviamente su costo, su bajo costo, con su economía de escala, sus producciones masivas, su reciclabilidad, etcétera. Y bueno, el aluminio ha entrado fuerte, es un material que se está utilizando mucho en el vehículo eléctrico. Sobre todo han salido procesos
muy interesantes como el high pressure die casting, que se ha estado utilizando mucho para simplificar ensambles y generar un componente de una sola parte. Aplica pues, a componentes estructurales, diferentes componentes, tapas, componentes del sistema de electrónica de potencia, en fin. Se está utilizando mucho el aluminio y luego se empieza a utilizar también perfiles de aluminio extruido que antes no se veían tanto. Veíamos algunos casos por ejemplo en el uso de estructuras donde van montadas las defensas y el vehículo, pero pues ahora ya se están utilizando también en la estructura del battery tray o battery case. Entonces sí hay una mayor presencia de aluminio. Y luego el caso del plástico, pues también es una presencia de material que va avanzando gradualmente. No vemos que vaya a haber un cambio pues, tan grande en poco tiempo. Pues, el avance va a ir haciendo gradual y también depende de cómo vayan avanzando las innovaciones en el desarrollo de nuevas fórmulas de resinas y demás, de mayores resistencias, menores pesos, mejores propiedades térmicas, electromagnéticas, etcétera. Entonces yo veo en ese orden la presencia todavía en un mediano plazo, acero, aluminio, plásticos y ya en una menor medida y para cierto nicho de vehículos los materiales compuestos como fibra de carbono, ¿no? Y pues bueno, también se habla de otro tipo de materiales que digamos que en peso no son tan significativos, o en masa no son tan significativos en el contenido del vehículo, pero son muy estratégicos, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, el cobre para el embobinado de los motores, pues sin cobre y sin embobinado de motor, pues no tienes motor y no tienes carro, ¿no? O los materiales semiconductores, sin ellos pues no puedes producir chips y sin chips tampoco tienes carro. El litio, los materiales de los que van integrados a las diferentes tecnologías de baterías también, sin ellos no produces baterías y sin baterías no tienes carro, ¿no? Entonces proporcionalmente, viéndolo desde el punto de vista de masa del vehículo, esos materiales no son tan representativos, pero viéndolo desde un punto de vista tal vez de qué tan críticos son, pues tienen un papel muy crítico, muy relevante, ¿no? A diferencia de, no sé, el acero, el aluminio o el plástico, pues si no tienes de uno, haces una modificación de ingeniería y le metes otro, incluso de repente algún componente de aluminio lo puedes rehacer de plástico haciendo un buen diseño y los análisis pertinentes, y si logras ahí mecánicamente hacer la sustitución, pues va a funcionar, ¿no? Pero ya cuando estás hablando de semiconductores o litio, cobalto y demás, ya no es tan fácil. Entonces estos materiales están tomando una relevancia importante en los vehículos, y pues, la crisis que hemos estado viviendo en el último año y medio en la cadena de suministro pues tiene mucho que ver con estos últimos materiales que menciono, no tanto con los primeros, aunque sí ha habido retos obviamente con el acero, con el aluminio y con los plásticos, pero lo que más ha agudizado la crisis han sido materiales como con el tema de semiconductores, que no es nada más una cuestión de materiales, sino también de la producción de los chips. Y pues ahorita está muy intensa la discusión alrededor de materiales como el litio por lo que ha sucedido recientemente aquí en México. Y pues bueno, es como una nueva fuente
de recursos naturales, una nueva fuente de riqueza para los países basados en la explotación de un recurso natural. Yo lo veo como pues en su momento lo que fue el petróleo, ahorita está tomando un papel similar el tema del litio. Pues está el caso, creo que más emblemático, representativo, más grande, que está ligado a una OEM tradicional, que es Ford, y el ensamble de la Mustang Mach-E en la planta de Cuautitlán. Seguido de ese proyecto, que ese es un proyecto que ahorita ya está activo. Luego yo pondría lo que viene próximamente con General Motors en Coahuila, en la planta de Ramos Arizpe, que justo en estas semanas están, entiendo, en el paro técnico haciendo instalaciones y modificaciones de línea, y que pues si no es a finales de este año, es el próximo año, pues también empezarán a producir alguna plataforma o algún programa de vehículo eléctrico en esa planta. Y luego pues hay una serie de como de startups, emprendimientos o propuestas que son más pequeñas, son de nicho, y pues bueno, pues no son vehículos de producción masiva todavía, pero bueno, hay que reconocer el esfuerzo y hay que tenerlos en el mapa. Está el caso de Zacua en Puebla, está el caso de Moldex, que es una empresa ligada o parte del grupo Bimbo, y está Questum Movilidad, que es una empresa que está dentro del grupo holding o el consorcio de grupo Quimco, y ellos iniciaron hace unos años con unos proyectos de desarrollo de vehículos de reparto última milla electrificados, y eso lo mantienen. Ahorita tienen ya proyectos un poco más diversos, y además traen una colaboración importante con una empresa alemana que tiene un vehículo eléctrico pequeño de ciudad que se llama eGo. Entonces pues por ahí también está eso, y bueno, ya luego tienes casos de los que está viniendo de inversión de tier ones, ¿no? Como el caso de la planta de Magna con LG que se anunció recientemente. Bueno, de materias primas ahorita lo tocamos un poco, principalmente de aceros avanzados, aluminios, plásticos, materiales poliméricos, sobre todo la gama alta incorpora materiales compuestos y materiales como litio, cobalto y cobre y semiconductores para los sistemas eléctricos y electrónicos, paquete de baterías. En cuanto a autopartes, pues como te decía también, hablando específicamente del tren motriz, porque pues el resto del vehículo tiene las autopartes ya conocidas que lleva cualquier otro carro de combustión interna, pero prácticamente lo que sería el tren motriz eléctrico, pues estamos hablando del paquete de baterías, pues en donde se almacena la energía y de ahí se provee de energía al vehículo para su movimiento. Tenemos arneses, que son los que, pues, digamos, todo el sistema nervioso de ese tren motriz, y que transporta la energía pues desde su origen o de su punto de almacenamiento a sus diferentes etapas hasta que esto se convierte en movimiento, ¿no?
Tenemos lo que son inversores, Battery Management System, controladores de motores, son componentes que forman parte del sistema electrónico de potencia. Tenemos el motor y tenemos la transmisión. Y eso es por generalizar de alguna manera la arquitectura de un tren motriz. Pero la verdad es que hay mucha variedad de arquitecturas y de configuraciones de tren motriz. O sea, sabemos que puede haber de un solo motor, de 2 motores, de 3 motores, de 4 motores, de motor en rueda, con diferentes configuraciones de corriente alterna, corriente directa y sus transformaciones y demás. Entonces, pues hay muchas variedades, pero en general así lo podríamos dejar con esos componentes, ¿no? Y bueno, pues luego también tienes algunos componentes o subsistemitas mecánicos, ¿no? Como lo que te platicaba ahorita del battery tray, tiene su función de almacenamiento, estructural, de protección al impacto, algo de manejo térmico. Y bueno, en cuanto al tema de cómo se está manejando ahorita el modelo de negocio, que tanto está haciendo las armadoras, los Tier 1 y demás, creo que es un tema que todavía está cambiando mucho, creo que todavía no está definido y a lo mejor nunca se va a terminar de definir, porque estamos en una época, yo creo que ya de innovación permanente, ¿no? O sea, todos los días está saliendo algo nuevo, entonces creo que ya no va a quedar una regla definida que así va a ser por un tiempo, ¿no? Sino todos los días está saliendo algo nuevo, una estrategia diferente, jugadores nuevos y demás. Entonces está muy diversificado hoy en día, pero así de manera general, yo lo que he visto es que las OEMs han integrado un poco más de valor, lo que se le llama profit pools, o en dónde está el valor agregado en la fabricación del vehículo. Creo que las OEMs han incrementado un poco ese profit pool, y si no son las OEMs, son los que ahora le están llamando el Tier 0.5, ¿no? Que es un tier más integrador que un Tier 1, ¿no? Es un tier que está más cercano a la OEM que un Tier 1, ¿no? Por eso se llama Tier 0.5. Y entonces está integrando más subsistemas y está entregando un producto más cerca de estar terminado, ¿no? Entonces, pues al hacer una mayor integración, y pues no solamente está en la mayor integración, sino que lo que está integrando son subsistemas más avanzados, más complejos, con mayor valor agregado. Entonces, el profit pool que tenía una OEM en el vehículo de combustión interna, que podría ser del 30 al 35%, ahorita se ha incrementado a un 40-45%. Y ese porcentaje que ha ganado, en general lo han perdido los proveedores Tier 1 y Tier 2. Es decir, ya un proveedor que fabricaba un componente nada más, o hacía una integración de un subsistema mecánico relativamente simple, sin tanta innovación, pues todos esos proveedores o ese eslabón de la cadena es el que ha perdido participación.